Manuel González, ex canciller, bienvenido a Sin Filtros. Muchas gracias, a la orden, placer estar acá. Gracias. Don Manuel, uno de los temas que más nos ha venido preocupando, y digo a los periodistas, pero también creo que usted como ex canciller y al país como tal, como vecino, es Nicaragua. Al día de hoy ni siquiera las cifras son suficientemente exactas para poder nombrar la cantidad de personas que han fallecido, desaparecidos, madres que claman por justicia porque sus hijos salieron a una protesta pacífica y nunca más regresaron. Y a una pareja presidencial que se aferra al poder y que en un principio trataron de utilizar la misma táctica de siempre, y era señalar al vecino. Y pareciera que, no sé si es que Costa Rica somos el perro flaco que se le pegan las pulgas para Nicaragua, o por lo menos para Ortega, que no fue suficiente, sino que esta vez el pueblo se levantó. ¿Es esta lectura que he hecho hasta el momento correcta? Yo creo que sí, don Freddy, absolutamente correcta. Yo creo que si uno tuviera que hacer un esfuerzo por resumir en una palabra lo que está ocurriendo en ese país, la única a la que puede llegar es que es un completo desastre. Pero no es un desastre que sorprenda a nadie, es un desastre que se viene formando desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Ha sido como una olla de presión que ha ido acumulando, y que ahora pues esa presión está saliendo en un solo momento, de un solo tiro. ¿Y por qué esto? Bueno, cuando usted tiene un país donde el principio de la ley, el respeto a la ley no existe, donde la separación de poderes no existe, donde la oposición no existe, donde la represión es el día a día, donde el pueblo tiene temor a manifestarse, donde ha habido una especie de, yo no diría acuerdo, pero por lo menos una gran complacencia de parte del sector productivo privado a lo que pasa en el campo político. Todos esos son elementos que tarde o temprano tienen que desembocar en lo que estamos viendo, en una situación desastrosa, crítica. Usted, por supuesto, como buen periodista, me hará la pregunta: ¿qué se puede hacer? Yo no tengo la varita mágica para responderlo y creo que tenemos una gran incerteza sobre lo que puede ocurrir, precisamente por el factor que usted mencionaba ahora, una pareja presidencial aferrada al poder. Esa es la definición más precisa de las arbitrariedades que ocurren. Recuerde que ya esa pareja presidencial, especialmente el presidente actual, pues había estado en el poder, sí. Fue sacado del poder por la vía democrática, pasó muchos años fuera, vio lo que es estar fuera, regresó muy empoderado, hizo las alianzas necesarias, inclusive con sus adversarios políticos, para perpetrarse en el poder, donde las elecciones de todo tipo que hemos visto en los últimos años han sido absolutamente cuestionadas, sí. Donde lo que tenemos es un clientelismo, donde a la gente se le compran los votos con unas latas de zinc o con unas bolsas de comida, donde no hay tampoco una oposición organizada o fuerte que haga los señalamientos necesarios, donde tampoco hay una prensa libre. O sea, hoy por hoy queda, si acaso, un medio sí. independiente. Que lo reabrieron porque lo habían cerrado. Porque lo habían cerrado, ¿verdad? Entonces, y además son patrones pues típicos de estos regímenes, pero además muy acordes con lo que pasa en otro país de la región. No vecino directo nuestro, pero muy cercano, como es Venezuela. Eso es lo que le iba a preguntar. Usted dejó eso sobre el tapete antes de abandonar la Casa Amarilla o la Cancillería. Estamos viendo una réplica acelerada de lo que ocurre en Venezuela, dijo usted sobre Nicaragua. ¿Usted ve el modelo calcado igual? Con muchos puntos en común, sí. Venezuela y Nicaragua no son lo mismo. Sí. Sus economías, su tamaño, su gente, su tradición democrática no es la misma. Nicaragua es un país que ha sufrido mucho durante mucho tiempo, claro. Prácticamente todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Venezuela, hasta que llegó el régimen actual, pues era una democracia que funcionaba adecuadamente.
hay ahí posiciones diferentes. La economía de ambos países no es comparable. Entonces, ¿qué es lo que pero a qué se refiere? El modelo político, la manera de pensar, la manera de actuar por parte de aquellos que están en el ejercicio del poder, la intención clara de maquillar de democracia el abuso del poder y la destrucción de las instituciones, el combate descarado pero a la vez disimulado de esa destrucción de la institucionalidad del país es un elemento común entre los dos países. No me cabe la menor duda que el maestro que está detrás, además de otros, del esquema nicaragüense, pues es el esquema venezolano. ¿Usted siente que los días de Daniel Ortega y su esposa en el poder están contados? Mire, cuando uno empieza a ver carestía de bienes, cuando empieza a ver una economía que iba en crecimiento, era uno de los países en Centroamérica que más crecía año con año, claro, viene de muy abajo, entonces es muy fácil crecer, donde el sector productivo y privado estaba por la libre, con crecimiento estimado para este año del 4.9, 5%, cuando la nueva proyección es del 1% apenas. Y conforme pasa el tiempo, de aquí a fin de año, si continúa lo que está ocurriendo actualmente, podría llegar más bien a una contracción de la economía del 5%, donde las exportaciones están bajando, donde se está convirtiendo en un problema serio para toda la región. No solamente es el problema interno, es un problema para Costa Rica, es un problema para los miembros del SICA y es un problema para Latinoamérica como un todo. Pues son presiones desde adentro y desde afuera que impulsan a que esta gente no deba estar en el poder. ¿Cuánto tiempo va a durar? Es muy difícil de prever, es muy difícil de prever. Mire, ahí hay otros elementos. La gente dice, bueno, hagamos elecciones anticipadas. ¿Es esa la solución? Bueno, es una solución democrática, ¿no? Porque por supuesto que un cambio de régimen por la fuerza pues es algo que por lo menos como costarricenses no hemos apoyado tradicionalmente. Pero usted hace unas elecciones y ¿quién está del otro lado? ¿Quién es la alternativa? ¿Y cuál es el proyecto político que representa esa alternativa? Por supuesto, el volver a la democracia, la institucionalidad, la separación de poderes, pero usted podría estar generando también, si no se da la preparación necesaria, un gran vacío de poder que puede ser muy peligroso. Muy peligroso en un país en el que una guerra civil ya ocurrió. Tal vez eso sería lo más dramático, lo más extremo, pero sacar lo que hay. ¿Y cuál es la alternativa? No estoy defendiendo ni mucho menos lo que hay. Estoy simplemente tratando de poner en perspectiva que la situación puede convertirse todavía en algo peor a lo que hay si no se hace de manera programada y si no hay sobre todo un compromiso claro de la comunidad internacional. Porque mire, la comunidad internacional tiene que tener mucho cuidado porque con frecuencia se presiona para cambiar lo que hay. Pero cuando se cambia lo que hay, no hay una alternativa. Y cuando se generan esos vacíos de poder y no se le da seguimiento a ese apoyo que se le dio a los grupos que estaban tratando por cambiar las cosas, quedan en vacío, quedan sin soporte y eso es muy peligroso. Y aquí estamos en un programa que se llama Sin Filtros y usted está haciendo referencia a algo que me nace preguntárselo ya estando fuera usted de la Cancillería. Organismos como la OEA, donde llevamos el caso de Isla Calero y donde no logramos el apoyo de los demás países de la región, ¿es un organismo que debería revisarse a raíz de lo que estamos viendo en Nicaragua? ¿Sí o no? Es un país, claro, por supuesto, es una organización que tiene que revisarse no solamente con lo que vemos en Nicaragua, desde hace mucho tiempo es una organización que viene ya en una disfuncionalidad importante.
También es necesario hacer una distinción. El secretario general que estaba en el caso de Calero y el que está ahora no es el mismo. Sí. Y tienen personalidades y posiciones diferentes. En el caso del secretario que teníamos con lo de Calero, pues era más complaciente, menos claro en sus posiciones. Pues hay tendencias que dicen que ese es el rol de un secretario general, no tomar posiciones y tratar de conciliar. En el caso del secretario Almagro, pues él es mucho más claro, por lo menos ha sido más claro en el caso de Venezuela. No tan claro en el caso de Nicaragua. Así es. Pero lo cierto es que un organismo internacional de tanta envergadura como este, interamericano, no puede depender de la personalidad del secretario. Hay una reforma importante que hacer. ¿Existe la voluntad de hacerlo? ¿La voluntad política de los estados? Pareciera que no. Todos señalan desde su punto de vista una serie de falencias y de ineficiencias, pero ninguno está dispuesto a abrir esa caja de Pandora y decir, esto es lo que debemos consensuar, porque como dicen, puede ser soga para su propio cuello, ¿verdad? Hablando de sogas para su propio cuello, con esta pregunta termino, don Manuel. Costa Rica pagará una factura cara con la crisis nicaragüense en temas migratorios, en temas de asistencialismo humanitario. ¿Lo ve usted así? ¿Ya está sucediendo y lo ve en los siguientes meses, inclusive años? Mire, Costa Rica viene pagando ya desde hace tiempo una cuenta cara por la actitud del gobierno nicaragüense hacia nosotros. Usted lo dijo en su introducción, Costa Rica desde el punto de vista sobre todo del gobierno nicaragüense y de Ortega en particular, pero no es el único, ha utilizado el recurrir a problemas con Costa Rica para distraer la atención de los problemas internos. Los casos que tuvimos en la Corte Internacional de Justicia son un ejemplo de ello. Eso ha afectado, eso nos pasó una cuenta a nivel binacional en materia de la agenda de seguridad, en la agenda migratoria, de salud, de comercio, de educación inclusive. Ahora, la cuenta que estamos pagando ahora es más cara y nos está afectando sin duda alguna desde el punto de vista económico. Nicaragua en sí es un destino importante para nuestras exportaciones, sin duda alguna es un territorio estratégico para que nuestras exportaciones al resto de Centroamérica fluyan y eso está amenazado y ya está teniendo consecuencias económicas, pero por supuesto que la inestabilidad política que esto genera en la región dentro del marco del SICA, también ahí hay que hacer muchísimas reformas, pero lo tenemos y debería no debería, lo que ocurre en Nicaragua genera inestabilidad y turbulencia ahí. El tema migratorio es una de las mayores preocupaciones y ya lo estamos viendo en distintos niveles de la sociedad, desde gente con poder adquisitivo hasta los flujos migratorios tradicionales que buscan trabajos menos calificados. Recordemos que hay cientos de miles de nicaragüenses que tienen familiares allá y esos familiares pues ya tienen un lugar al que pueden venir. Y la realidad es que como país, y esto es muy duro aceptarlo, no tenemos los mecanismos para retener o impedir que eso ocurra o que si ocurre se haga de una manera segura y ordenada. Tenemos el mecanismo de los consulados, tenemos 2 nada más en Nicaragua. Usted puede dar visas o rechazarlas. El sentido de la visa siempre ha sido pues, tener al menos un control sobre quiénes son, conocer quiénes son los que vienen. Pero la realidad es que es una frontera muy extensa y muy porosa donde la gente se mete por cualquier lado y cuando hay una necesidad de seguridad y de mejores condiciones económicas, lo va a hacer. Ahora, el tema en el que el Estado costarricense tiene que tener mucho cuidado, y he visto señales en esa dirección, es en valorar adecuadamente que estos son migrantes económicos en su gran mayoría. No son migrantes por razones políticas. Hay una crisis política, sin duda alguna, pero la gran mayoría de los que están saliendo no son perseguidos políticos y se está recurriendo por parte de ellos e inclusive por varios migrantes que ya estaban en Costa Rica a usar de la figura del refugio
con tal de tener una situación migratoria regularizada. En eso hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy estricto, no prostituir la figura del refugio, pero estamos viendo una avalancha en ese sentido, o un incremento más bien importante en ese sentido. Incremento provocado, como le digo, por muchos migrantes que ya estaban en Costa Rica. Un tema que yo siento, señor ex canciller, que no le estamos dando la importancia en la agenda nacional de vida, por lo menos no hasta el momento. Y es un buen análisis el que usted nos ha ayudado a hacer hoy aquí en Sin Filtros. Muchas gracias por haber venido. Un placer, a la orden siempre, don Freddy, y lo felicito por su programa. Muchas gracias.